El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se hundió totalmente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Maravilloso uno encontrarse con la palabra de Dios de cada día y saber por la gracia del Espíritu, es un don del Espíritu, o huelga decirlo, qué es lo que el Señor quiere decirnos y traducirnos para nuestra vida. No es tan fácil como algunos hermanos lo hacen, ¿no? De tomar la palabra y simplemente orar un momento y ya, el Señor inspira qué es lo que debe pasar. No, debemos ser responsables con la palabra, obviamente. Para eso está la instrucción que hace nuestra iglesia, el magisterio de la iglesia, la fe y el estudio que hacemos de la exégesis, de la hermenéutica, de la palabra de Dios, para que la palabra no vayamos a deformarla, porque tranquilamente le ponemos a decir a Dios lo que no ha dicho. Y empezamos a aceptar verdades del mundo de hoy como si hubieran sido dichas en la palabra sin que ello de verdad signifique la verdad de las cosas, ¿no? Entonces, por eso es tan importante volver permanentemente a la palabra y hacer de ella nuestra norma de vida. Al fin y al cabo es el cimiento, la fuerza donde nos cimentamos sobre esa palabra de Dios y sobre aquello que para nosotros como cristianos es el fundamento, que es la palabra del Señor hecha de verdad, realidad y carne en la persona de Jesucristo nuestro Señor. Y hoy sí que dice esa palabra de muchas cosas especiales hoy. Por ejemplo, sobre la sensatez de las decisiones de nuestra vida. Primero, hay que decirlo, acabamos de venir de escuchar el Sermón de la Montaña, que ustedes saben es el discurso programático, es decir, como el programa de vida del Señor. Bienaventurados, bienaventurados, y habla con ellos y luego los encuentra y con cada uno de sus discípulos y luego encuentra que tienen hambre y hace que se multipliquen los panes, como lo escuchábamos ayer, y que se alimenten todos y hasta sobrar mucho más. Es el Señor que habla y que entiende el corazón de todos, pero pone ya a continuación, es el texto que hoy hemos leído, una condición muy clara. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y eso es muy serio. Y créanme que es algo que compromete profundamente nuestra identidad. Porque para muchos, al parecer simplemente el hecho de que yo de cuando me rezo, no, yo no soy un practicante de misa todos los domingos, yo llevo mi religión a mi manera, eso de seguir prácticas, de orar, de todos los días ofrecerle mi vida a Dios, de hacer las obras de caridad, de ejercer eso, no eso cuando, más o menos, yo no soy un cristiano el más malo, pero la llevo bien. Cuidado, hijo, cuidado. Porque el Señor te ofrece todo y claramente lo ha dicho. Y en eso ojalá no se te olvidara a ti ni a mí permanente. Lo ha dicho, que el que quiera seguirme tiene que negarse a sí mismo, cargar la cruz y seguirle. Porque que el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por amor a mí y al Evangelio la salvará. Claro que sí. Y porque aquel que está conmigo se embrayará las cosas, pero que aquel que no está conmigo, totalmente conmigo, está contra mí. El que no siembra conmigo es el que desparrama. Y ese estar con el Señor no es por momentitos,
no es cuando nos conviene, no es cuando las cosas van bien o cuando simplemente vamos a pecar y hacer las cosas mal y queremos que Dios como que no se meta en nuestra vida. No, no, mira, Señor, voy a ir a tomar, ¿no? Vamos a hacer juerga con mis amigos, pues apareció esta muchacha en mi vida, no importa, voy a darme una canita al aire. Yo sé que tú me entiendes. Cuidado, cuidado, porque el que está con el Señor debe estar con Él radicalmente, ¿cierto? Si tu mano te hace caer, córtatela. Si tu ojo te hace pecar, ságatelo. ¿Qué más te vale andar por la vida sin una mano que ir al infierno en todo? Y no es que yo quiera meter miedo, no. Es que somos muy fáciles nosotros, somos como el caucho, no queremos estirarlo todo, no. Queremos que Dios entienda. Tú nos entiendes, Dios. Y de verdad hacemos las cosas bien. Para mí, como para ti, debería ser siempre absolutamente clara esa consigna que ya ha hecho eco en el corazón de muchos cristianos y que es la consigna de todos los santos. Óyeme, de todos los santos, sin distinción alguna, de todos los santos. Me refiero a ella particularmente con San Alberto Hurtado, que decía que en cada ocasión de tu vida te preguntes si lo que estás haciendo lo haría Jesús. Ese es el modelo. No hay nada que hacer. Obviamente tengo que conocer qué haría Jesús, para eso está la palabra de Dios, y por eso la estudiamos. Pero cuando estoy con el Señor, haré lo que Él hace. Y cuando invoco al Señor pidiendo una gracia por un hermano enfermo, por una necesidad particular, es porque ando con Él. No aquello de que el que peca y ora empata. No, señores, eso no existe. Aquí no es el espacio para los tibios. O porque eres caliente o porque eres frío. Pero si eres tibio, me produces vómito, dirá el Señor también. Entonces, es un momento de decisión en nuestra vida. La llamada es a la santidad, no a medio ser santo, no a medio hacer el bien, no cuando me nace, no de acuerdo a mis sentimientos. La vida cristiana no es una vida de sentimientos, para nada. La vida cristiana es una vida de compromiso, de entrega, de seguimiento a lo que nos comprometimos a hacer como hijos de Dios, a caminar con Él, al servir como Él, a ser alter Christus, es decir, otros Cristos, que el que te vea a ti y me vea a mí, vea a un Cristo actuando, que yo pueda ver en el enfermo a Cristo allí, que yo pueda verme y en el espejo y descubrir que mis actitudes y mi vida son de Cristo. Eso es lo primero. Por eso, si hago esto y grito al Señor y le pido, Señor, Señor me escuchará. Pero si mi vida es incoherente, si es inconsistente, si la he cimentado sobre el terreno de mi conveniencia, pues va a ocurrir como lo que sigue a continuación de la palabra. El que cimenta su vida, el que hace la simiente de su vida sobre aquello que yo les he enseñado, sobre mi palabra, sobre el seguimiento y la santidad de su vida, es como el que construyó una casa sobre una roca fuerte, que vendrán los inconvenientes y habrán dificultades. No se nos ha dicho que por estar con el Señor se olvidó todo. Nomás tendríamos que mirar la cruz para ver cuál fue el final de Jesús acá entregando su vida por amor. O sea, sabemos que el sufrimiento está vinculado en nuestra vida y que asumimos el sufrimiento no porque lo queremos ni porque lo buscamos, para nada, que Dios no quiere el sufrimiento del hombre. Pero cuando el sufrimiento aparece en nuestra vida, podemos abrazar en Cristo a ese lugar, ese momento y sacar inclusive de eso que vemos tan difícil en nuestra vida un gran provecho. El sentido cristiano del sufrimiento humano, como lo dirá San Juan Pablo II en esa hermosa carta que nos dejó sobre el sentido de ese dolor, la Doloris Salvifici, el dolor salvador, que te recomiendo que la leas con prontitud. Ese es cimentarnos, saber que si estoy con el Señor, si estoy buscando realmente la santidad en mi vida, tengo que ser radical en mis decisiones. No hay ninguna dimensión, faceta de mi vida en la cual no puedo dejar a Dios. Tengo que llamarlo a todo. En esa oración con Él, en esa dimensión de racional, de mis decisiones, de mi discernimiento, de lo que Dios quiere que yo haga acá en mi voluntad, acá en la cabeza, pero también en la dimensión afectiva, donde se encuentran todos los sentimientos, la relación con el mundo, el amor, la visión de la naturaleza, cómo cuido mi casa común.
mi sexualidad, cómo manejo mi vida íntima con la pareja o de la forma como la hacemos y debemos hacerlo nosotros como pastores en nuestra castidad y tú como soltero guardándote tu mirada, la visión plena del cuerpo humano, el sentirnos orgullosos de aquello que Dios no se avergonzó en crear esta visión, que es la visión afectiva. Y finalmente nuestro cuerpo, claro, hay que cultivarlo, ir al médico, hacer deporte, ponernos guapos, ponerse en bonitas, para que Dios pueda cultivar en nosotros y poder traducir en nuestra vida la vida de Cristo. Eso se llama, en una palabra, revestirnos de Cristo. Lo otro que sigue a continuación es el que no hace eso, el que cree que se lleva a Dios a su manera, que no soy cristiano de misa, repito, todos los domingos, yo más o menos rezo, ahí cuando tengo necesidad. Ese está cimentando su vida sobre arena. Los que somos profesionales en esa área lo sabemos, ¿no? Cuando cimenta uno sobre arena y no pone unos cimientos muy buenos, ¿qué va a pasar? Pues cuando viene una medio fuerza, el viento, un terremoto, se cae y se destruyó todo, así es. Y cuando se acaba y se destruye todo, ¿acaso tendrá la oportunidad de reconstruirlo? ¿Acaso habrá tiempo? ¿Con cuánta frecuencia, no? Termino con esto, ¿no? Con tanta frecuencia escucho yo en mi cercanía pastoral a tantos hermanos, ¿no? Que se acercan y dicen, yo tuve una fortuna buena, yo tuve una empresa próspera, yo tuve unos negocios muy grandes, yo tuve una familia hermosísima, yo tuve, y ahora no tengo nada. Y cuando uno pregunta, y durante ese tiempo que tuviste, tú vivías una vida como un verdadero cristiano, tú eras generoso, tú eras previsivo, tú corregías a tus hijos como eran. Puede que me digan, sí, sí, yo traté de hacer las previsiones del mundo. Y la pregunta estrella en la que se está centrado todo, ¿y tú te acordabas de estar con Dios permanentemente? ¿Tú le dabas gracias a Dios por lo que tenías? ¿Tú alababas al Señor cada día y especialmente cada domingo en la Eucaristía? ¿O tú le decías que era mucho para ti el dedicarle una hora de las 168 horas que tiene una semana, una hora el domingo para ir a la misa? Tú le eras de los que le decían al Señor que tenías cosas más importantes el domingo que hacer, que dedicarle a irse a la misa, que uno cualquier día iba a hacerlo. Pues cuando tú sacas a Dios de tu vida, Él que no se va a meter en tu vida si tú no le abres el corazón, te deja. Y tú sigues cimentando sobre tus propios egoísmos, tus intereses, tus afanes, tus previsiones humanas, que obviamente ante cualquier acción del propio mundo, ante la enfermedad, ante la fragilidad de tu cuerpo, desembocan en el derrumbe total. Y qué triste uno acordarse de eso, ¿no? Cuando ve el cajón de su mamá o de su papá o de su hija y lloran muchos allá ante ellos y se abrazan y cuando los van a colocar en lugares lloran y yo, obviamente, tengo que ser profundamente respetuosa de ese momento, pero no les niego, me pregunto en mi corazón si eso lo manifestaron en su vida, si a ese viejo, a esa vieja, ese hijo, ese hermano, usted le demostró en vida lo que de verdad está diciendo, que está sintiendo, que me vas a hacer falta, que no voy a poder vivir sin ti. Tú lo hiciste, le demostraste eso en la tierra, hiciste por él eso, porque si no, pues es lo mismo, ¿no? Cimentaste sobre los sentimientos y entonces si estabas peleando con ella, no lo volviste a saludar. Eso sí, yo ya siempre soy el que cedo, ya no lo vuelvo a hacer. Pero cuando lo perdiste, y cuando miras en retrospectiva tu vida, dices, pude hacer un cambio. Mi invitación en este tiempo de Adviento es hacer ese cambio hoy. A eso nos invita la palabra. Ser radicales en Cristo. Si eres de Cristo, sé de Cristo. Si no, pues toma otro camino, ¿sabes? Sí, tómate otro camino. Dios te invita, pero Dios jamás va a obligar tu corazón. Es un Padre que te ama tanto, que te dio la libertad del libre albedrío para que tú decidas o bien seguirle a Él en esa claridad, apoyado sobre Él 100%,
alejarte de Él siendo un tibio en tu vida como cristiana. Que Dios te ayude a tomar la mejor decisión hoy. Que así sea.